Bien, entonces continuaremos con la lección número 4, hablando siempre del tema de las ecuaciones y las inecuaciones. Trabajaremos ahora con la eh, lección número 4. Ya hemos estado trabajando con las 3 lecciones anteriores y nos vamos a la lección número 4, que habla acerca de la solución de las inecuaciones lineales, o sea, cómo podemos hacer para resolver una inecuación lineal. Vamos a ver el problema que se plantea. Dice en su libro de texto que vamos a resolver 4 x más 4 menor que 7. La ecuación que tenemos aquí, x más 4 menor que 7. Para ello, pues, vamos a usar nuestra pizarra y la ecuación que se plantea es x más 4 es menor que 7. Lo que queremos saber es cuáles son los valores de x que cumplen, que hacen que esta ecuación se cumpla. O sea, que qué valores de x yo podría sustituir aquí para que el valor que se obtiene en este lado de la ecuación siga siendo menor que 7. Para resolverla, haremos uso de, de las propiedades que estudiamos en la lección número 3, las propiedades de la desigualdad. Entonces, empezaremos aplicando la propiedad número 1, donde nos dice que podemos sumar o restar un mismo valor a ambos miembros de la desigualdad, y esta obtendríamos una inecuación equivalente. Entonces, observemos que tengo x más 4. La idea aquí es dejar este valor de x solo. Entonces, para quitar ese valor de x, si lo tengo sumando, lo que debería hacer es restárselo también, ¿verdad? Si lo sumo y lo resto, obtengo 0. Ahora, eso es menor que 7, pero como resté 4 en el lado izquierdo, también tengo que restarlo en el lado derecho. Entonces, tendríamos el valor, aplicando la propiedad número 1, menos 4 aquí y menos 4 aquí. Observen que tengo la misma desigualdad, ¿verdad? X más 4 menor que 7, restándole 4 en el lado izquierdo, restándole 4 en el lado derecho. ¿Qué logro con esto? Logro, pues, eliminar el 4, porque 4 menos 4 es 0. Y esto me queda entonces que x es menor que, si a 7 le quitamos 4, me quedan 3. Quiere decir que el resultado es x menor que 3. Finalmente, escribiríamos nuestro conjunto solución diciendo, pues, que se refiere a todos los x que pertenecen a los números reales, tal que x es menor que 3. Este es el conjunto solución de nuestra inecuación. Entonces podemos ver que para resolver una inecuación lineal seguimos un proceso similar al de resolver una ecuación. En la ecuación también aplicamos la propiedad de sumar o restar un mismo valor a ambos miembros de una ecuación. Lo hacemos también en las desigualdades y así obtenemos el valor x menos 3. Luego escribimos en el conjunto de solución todos los x menores que 3. ¿Qué significa? Que para que esta inecuación mantenga su sentido o su valor de verdad, podríamos usar valores de x que sean menores que 3.
como por ejemplo puedo usar el 2. 2 más 4 es 6 y 6 es menor que 7. Podríamos usar el 0. 0 más 4 es 4 y 4 es menor que 7. Todo valor que sea menor que 3 cumplirá este valor de la ecuación. Entonces, observemos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, tendríamos 4x menos 6 mayor que 2. Bien. Vamos entonces a preparar la pizarra y plantearíamos entonces esta otra ecuación. Dice 4x menos 6 mayor que 2. Y 4x menos 6 es mayor que 2. Entonces, para resolverla, pues nuevamente vamos a hacer uso de las propiedades de la desigualdad. Entonces podemos ver aquí que estamos restando el negativo 6. Recuerden que lo que seguimos para resolver una ecuación es hacer que uno de los miembros de la expresión quede solo el valor de x. Todo lo demás tenemos que irlo eliminando. Por lo tanto, de este lado donde está la x, debemos de eliminar el negativo 6 y también el 4. Entonces empezaremos por eliminar el negativo 6. ¿Cómo lo hacemos para eliminar el negativo 6? Pues como el 6 está restando, para poderlo eliminar debemos aplicar la propiedad inversa. La propiedad inversa de la resta es la suma. Entonces la propiedad 1 me permite poder sumar un valor al que yo quiera. En este caso puedo sumar 1, 2, 3, pero el que más me interesa es sumar 6 porque eso haría que esta parte se elimine. Lo único que me establece esa propiedad es que si yo hago esa suma en uno de los miembros, aquí tenía mayor que 2, también debo hacerlo en el otro miembro. Si sumé 6, aquí también tengo que sumar 6. Entonces, ¿esto qué lograría? Pues menos 6 más 6 es 0, se elimina. Quedándome entonces únicamente el valor de 4x mayor que 2 más 6, que es 8. Ahora ya la expresión un poco más simple. Solo tengo que eliminar el 4. Para eliminar el 4, pues, como el 4 está multiplicando a la variable x, tendría que aplicar la operación inversa. La operación inversa de la multiplicación es la división, entonces dividiríamos entre 4. Lo que sucede es, vamos a cambiar el color aquí para que se mire que este es el valor que estoy agregando. Entonces diríamos 4. Según la propiedad de desigualdades, lo que yo haga en un miembro de la desigualdad debo de hacerlo en el otro también, ¿verdad? Entonces, si como en el lado izquierdo dividí entre 4, también tengo que dividir entre 4 el lado derecho. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Pasaría que 4 entre 4 es igual a 1, lo que significaría que lo puedo eliminar. 4 entre 4 es 1, quedaría 1x. 1x lo puedo escribir solamente como x. Y eso pues es mayor que 8 entre 4. Y 8 entre 4 es igual a 2. Aquí ya tenemos los valores. Quiere decir que para que esta desigualdad mantenga su sentido, todos los valores de x que puede usar son los x que sean mayores que 2, para que este valor siga siendo mayor que 2. Si utilizo un valor menor que 2, entonces esta desigualdad no se cumpliría. Por ejemplo, si utilizo el 3, tendría
4 por 3, 12. 12 menos 6. 12 menos 6 es 6 y 6 es mayor que 2. Podemos verlo. Finalmente lo que nos queda es escribir la respuesta que le llamamos el conjunto solución. El conjunto solución sería todos los x que pertenecen a los números reales, porque todo esto que estoy hablando aquí corresponde a números reales. Aunque use un valor de x, pues esa x está representando un valor real. Entonces, esos x representan números reales y en este caso esos x tienen que ser mayores que 2. Y cerramos la llave. Ahí tendríamos el conjunto solución de esta ecuación. Como vemos, estamos simplemente aplicando las propiedades. Las propiedades me permiten resolver estas ecuaciones. Vamos a hacer un siguiente ejemplo. En el texto, el siguiente ejemplo establece aquí esta expresión. El ejercicio número C. Resuelva 5x menos 15 menor que 7x más 3. Entonces, vamos a ver cómo podríamos aplicar las propiedades para poder resolver esta desigualdad. Aquí, entonces, el problema plantea que tendríamos 5x menos 15 es menor que 7x más 3. Entonces, para resolver esta desigualdad, podemos entonces empezar a aplicar las propiedades. Las propiedades, si queremos hacerlo como de manera más rápida, se pueden transformar en lo que llamamos transposición de términos, ¿verdad? Es decir, aquí lo que tendría yo que hacer es sumar 15 a ambos lados, pero para agilizar un poco el proceso podríamos decir que este 15 que está restando acá aparece sumando acá, pero es la misma aplicación de la propiedad, porque si tengo negativo 15, para eliminarlo tengo que sumar 15. Menos 15 más 15 se queda 0, pero el 15 sí quedaría sumando acá. Lo mismo aquí, tengo 7x que es positivo, entonces si yo este 7 lo quiero eliminar de este lado para pasarlo a este, tendría que, como aquí está sumando, sería restar, pero al aplicar las propiedades, como tengo una suma de 7x, para quitarlo de aquí tengo que restar 7x, pero si resto 7x aquí, tengo que restarlo también en el lado izquierdo. Entonces, para que este proceso sea un poco más rápido, podemos aplicar al usar las propiedades lo que se llama transposición de términos, ¿verdad? Entonces, tengo el 5x que no lo voy a mover de este lado, pero le voy a traer el 7x. Aquí está sumando, entonces diríamos menos 7x. Esto es menor que, en este miembro me quedó el número 3, ¿verdad? Pero este 3 va a ser acompañado de este 15 que aquí estaba restando, ahora va a aparecer sumando más 15. Entonces, ahora ya tengo valores que se pueden trabajar en cada miembro, porque inicialmente yo no podía sumar o restar 15x con 15 porque son términos que no son semejantes, pero al hacer transposición de términos sí obtenemos valores, términos que son semejantes. 5x le puedo restar 7x. Como hay un valor positivo y uno negativo, voy a restarle. A 5 no le puedo quitar 7, pero a 7 sí le puedo quitar 5. Entonces 7 menos 5 es 2, pero en este caso es un 2 negativo porque es mayor la parte negativa, 2x, menor que 3 más 15, que es igual a 18. Hasta ahí pues es lo mismo que hemos hecho en los ejercicios anteriores, pero aquí viene un proceso donde tengo que eliminar este 2.
Puedo hacer lo mismo, transposición de términos, el 2 está dividiendo, está multiplicando, perdón, pasaría a dividir al 18, pero lo voy a hacer aplicando la propiedad porque quiero que observen el proceso que sucede cuando estoy multiplicando por un valor menor que 0, el negativo 2 es menor que 0, que es la propiedad número 3, que cuando el valor es menor que 0, recuerden que el sentido de la desigualdad va a cambiar. Entonces, para eliminar este negativo 2x, yo tendría que dividir entre este mismo valor, negativo 2, pero si lo hago en el lado izquierdo de la desigualdad, también tengo que hacerlo en el lado derecho. Entonces, negativo 2. Y este valor negativo 2 es lo que conocemos como un valor menor que 0, que es lo que establece la propiedad número 3. Si el valor es menor que 0, entonces ya no puedo seguir usando el mismo sentido de la desigualdad. El sentido menor que, al hacer esta operación usando un valor negativo, cambiaría. En vez de decir menor, ahora tendría que decir entonces mayor. Este es el único proceso en el que la desigualdad cambia. Cuando divido o multiplico un valor por un número menor que 0, o sea, un valor negativo. Ahora el proceso continúa normal, elimino el 2, 2 entre 2 es 1, quiere decir que solo queda el valor de x mayor que 18 entre 2, que sería negativo 9, porque estoy dividiendo un valor positivo entre un valor negativo. 18 entre 2 es 9, pero es un 9 negativo. Entonces todos los x que sean mayores que negativo 9, ¿verdad? Estoy hablando de negativo 8, negativo 7, el número 0, 1, 2, 3, 4, 5, todos esos valores formarían parte del conjunto solución de esta desigualdad. Lo que toca finalmente es hablar del conjunto solución, que serían x que pertenecen a los números reales. Esto siempre es igual para todos los problemas, porque estamos trabajando con valores dentro de los números reales, y finalmente tal que x es mayor que negativo 9, ¿verdad? Que ya es el resultado que tuvimos, es el que va aquí, y ahí nomás cerramos la llave. Así pues podemos ver el proceso de resolución de una ecuación de este tipo. Ahora pues vamos a ver el ejercicio D, que tiene un poquito más de dificultad, ya que lleva ahí inmerso algunas operaciones que tenemos que realizar antes de empezar los procesos de aplicar las propiedades de la desigualdad. Entonces, vamos a ver este último ejemplo, cómo se resuelve, para luego pasar a la guía de los ejercicios. Entonces, en el planteamiento del problema dice que tenemos 2 que multiplica a x más 4. X más 4. Esto va a ser menor o igual que un 2 que multiplica a 3x menos 10. Esa es la operación que se nos plantea, y ya la tenemos ahí en el pizarrón. ¿Qué es cómo trabajamos un problema de este tipo? Recordemos que cuando un número está antes de un paréntesis, significa que ese número debe multiplicar a todos los valores que estén dentro del paréntesis. Por lo tanto, este 2 multiplica al
al X y al 4. Y este 2 de aquí multiplica al 3 y al 10. Entonces, siguiendo el proceso, tendríamos que 2 por X es 2X y 2 por 4 es 8. Tendríamos entonces 2X más 8. Aquí no hay cambio todavía de signo. Posiblemente no haya. Recuerden que el signo de la desigualdad solamente cambia cuando hay un valor de multiplicación positivo o un valor negativo, perdón, o un valor de división negativo. Entonces, lo siguiente es 2 por 3, que es 6, 6x, y 2 por negativo 10 es negativo 20. Entonces ahí hemos efectuado la primera operación. Luego lo que sigue pues es empezar a aplicar las propiedades de la desigualdad, donde podemos sumar o restar algún mismo valor a ambos miembros de la desigualdad, y también podemos multiplicar o dividir a ambos miembros de la desigualdad manteniendo el sentido de la desigualdad, siempre y cuando el valor que multipliquemos o dividamos no sea negativo. Entonces hacemos ahorita, pues también recordemos que podemos hacer lo que llamamos la transposición de términos. Aquí pues podemos ver que 2x no lo puedo sumar con 8 porque son de términos de diferente tipo. 6x tampoco lo puedo restar a 20, pero entonces este 8 puede pasar a donde esté el 20 y este 6 puede pasar aquí donde está el 2x. Entonces tendríamos 2x menos 6x, que es lo mismo que para eliminarlo de aquí tengo que restar 6x en este miembro y restarlo acá también. Al restarlo se elimina de este lado. Esto es menor o igual que aquí en este lado, como el 6 se eliminó, quedaría negativo 20. Pero recordemos que teníamos un 8 acá. Este 8 está sumando. Para que se elimine, entonces, aplicando las propiedades, un valor para sumarlo, para eliminar lo que está sumando, debería de restarse. Si resto menos 8 en este lado, también tengo que restar menos 8 en este otro lado. Entonces así logramos que los términos pasen de un lado hacia el otro para tener términos semejantes. Ahora tengo 2x menos 6x, que me quedaría negativo 4x. 6 menos 2 es 4, y como es mayor la parte negativa, por eso queda negativo. Eso es menor o igual que negativo 28. Miren que aunque el 8 que estaba sumando ahora aquí pasó a restar, por decir algo, en la transposición de términos, el sentido de la desigualdad no cambió, porque el sentido no cambia cuando con la propiedad número 1, cuando se suma o se resta el mismo valor a ambos lados. El sentido de la desigualdad solo se cambia al signo cuando multiplicamos o dividimos por un valor que sea menor que 0. Si la multiplicación o división es por un número mayor que 0, tampoco cambia. Entonces, siguiendo el procedimiento, para eliminar el 4, tendríamos que dividir, como el 4 está multiplicando la x para eliminarlo, tendríamos que dividir entre 4 también, ¿verdad? ¿A quién? Al 28. El 28 que estaba aquí también tiene que ser dividido entre negativo 4. Y en este paso es donde la desigualdad puede cambiar, ¿verdad? En este caso cambiaría porque estoy dividiendo entre un valor que sea negativo. Entonces ya no sería menor, sino que pasaría a ser mayor. La parte del igual, esa sí se va a mantener. Seguirá siendo, si es menor o igual, entonces el siguiente resultado sería mayor o igual. Aquí eliminaríamos los dos 4, porque negativo 4 entre negativo 4 es 1, 1x, 1x no lo escribimos x. Eso es mayor o igual que 28 entre 4, que es 7. Sería 7 positivo, porque estoy dividiendo negativo entre negativo. Finalmente, pues vamos a
decir que el conjunto solución de esta ecuación sería todos los x que pertenecen a los reales. Esto, si se han fijado, en todos los ejercicios que hemos hecho lo hemos escrito igual. Lo que cambia es la parte final, donde decimos que lo que obtenemos aquí, el x mayor o igual que 7. Entonces, de esa forma, hemos aprendido a aplicar las propiedades de la desigualdad en la resolución de ejercicios prácticos de inecuaciones lineales. Recuerden, esto lo basamos en 3 propiedades, que es el hecho de que a cualquier inecuación que nos den podemos sumar o restar un mismo valor a ambos lados de la desigualdad. Asimismo, podemos multiplicar o dividir a ambos lados de la desigualdad y el valor de la desigualdad se mantiene, excepto cuando ese valor que multiplica o divide es negativo, que en tal caso, como en este ejemplo, se intercambia el valor de la desigualdad. De un valor que es menor pasa a ser mayor, porque tuvimos que hacer un proceso de división por un número negativo. Entonces, con esto llegamos al final de esta clase de las lecciones de las inecuaciones. Espero pues que haya sido de una forma clara y que ustedes ahora puedan desarrollar los ejercicios que se plantean en su cuaderno de trabajo, que lo tendrán también en su chat para que lo puedan trabajar y entregarlo en el tiempo de asignaciones establecido. Muchas gracias.